Kyle ajustó el micrófono, carraspeó y lo soltó. Queremos dar las gracias al hombre que nos dio la vida, a nuestro verdadero padre, no al que solo pagaba las facturas. El momento quedó suspendido en el aire como una soga. Era el día de la graduación, la culminación de 15 años de rodillas raspadas, fiestas perdidas, turnos para llevar y recoger del colegio, crisis de álgebra, citas con el dentista y cumpleaños que yo recordaba cuando todos los demás se olvidaban. Y allí estaba yo, Gary, padrastro orgulloso, en la última fila, con la camisa pegada a la espalda por el calor del gimnasio, conteniendo la respiración, sonriendo incluso, hasta ese momento. Megan asentía, resplandeciente como una reina de certamen, con la borla del birrete rebotando mientras sonreía directamente a él que estaba 3 filas por delante de mí. Carl, el donante biológico que no se dignaba a mandar ni una postal de cumpleaños, que una vez empeñó la bicicleta de Megan para echar gasolina, y cuya única aportación a sus vidas había sido un ADN mediocre y la pensión de manutención impagada. Rachel, mi mujer, ni se inmutó. No giró la cabeza. No me buscó con la mirada. Simplemente se quedó sentada, con la cara congelada en lo que quizá alguna vez fue una sonrisa, pero que ahora parecía rigidez cadavérica con brillo de labios. No me levanté. No salí dando un portazo. No monté un numerito. Me quedé sentado, con cada músculo endureciéndose como granito. La mandíbula no me tembló. Las manos tampoco. Pero algo dentro de mí se rompió del todo. Algunas personas miraban incómodas. Otras se giraban para ver quién solo pagaba las facturas. Una mujer con sombrero azul dio un codazo a su marido. ¿Ese no es el padrastro, ahí atrás? Él me miró entornando los ojos, como si fuera un desconocido que se había colado solo para comer tarta. Déjame decirte algo. Cuando crías a 2 niños desde los pañales hasta el diploma, no es solo tiempo, es identidad, es sacrificio, es el interés compuesto del alma. Y cuando ellos le prenden fuego a eso delante de 1000 personas, no gritas, te petrificas. Miré a Kyle. Sonreía como si acabara de ganar un maldito Oscar. Miré a Megan, toda brillo y dientes. Y luego miré más allá, por encima de su madre. Me quedé mirando un cable suelto sobre la canasta de baloncesto, viendo cómo se balanceaba. No porque no me importara, sino porque si la miraba a ella, quizá me rompería del todo. Seguramente ya habrás escuchado historias como esta. Quizá pienses, otro padre al que le han dado la patada. Pero créeme, no has oído esta, porque lo que pasó después de ese discurso, lo que hice después, eso fue lo que puso el pueblo patas arriba. Así que, antes de seguir, si eres de ese 98% que escucha sin darle al botón de suscribirse, hazlo ahora. Ayuda más de lo que imaginas. Y francamente, este equipo merece seguir adelante. Después de la ceremonia, todos se abalanzaron a las escaleras para las fotos. Rachel posaba con los mellizos, abrazándolos a los dos, sonriendo como si no acabara de ver cómo me daban un puñetazo en la garganta delante de toda su familia y de Dios. Carl se unió. Le lanzó el birrete y dijo, «Póntelo, papá», como si fuera una escena de comedia familiar que recordarían con cariño. Nadie me invitó a salir en la foto. No me moví. Solo observé. Era un fantasma en mi propio funeral. Cuando la gente empezó a dispersarse, me acerqué a Rachel. Ella reía con su hermana, ya con un vaso de vino en la mano. Le pregunté si quería que la ayudara a recoger las pancartas y carteles de felicitación. ¿Sabes qué me dijo? No te lo tomes como algo personal, Gary. Solo son niños. Solo son niños. Asentí. No dije nada, pero en mi interior, una mecha se encendió. No un fuego. Los fuegos se apagan. No. Me quedé frío. Y el frío es permanente. El garaje estaba en silencio, salvo por el zumbido suave del viejo frigorífico de cerveza y el crujido ocasional de las vigas, como si la casa misma tuviera vergüenza de hablar. Me senté en la silla plegable manchada, junto al banco de herramientas, con los dedos entrelazados,
los codos sobre las rodillas, mirando una pila de cajas de cartón etiquetadas con rotulador negro. Kyle, Feria de Ciencias. Megan, Dibujos de tercero. Smaz Decor, 2016. Cada caja era un pequeño santuario de momentos en los que yo estuve cuando nadie más lo hacía. El primer coche de madera de Kyle para la carrera de Scouts, que tallamos juntos una noche entera de febrero, con una herramienta Dremel rota y un vídeo de YouTube. El volcán de papel maché de Megan, pintado de rosa chillón por razones que Dios sabrá, que reconstruimos juntos la noche antes de la feria después de que se derrumbara. En una estantería descansaba una fiambrera polvorienta con dibujos descoloridos de las tortugas ninja. Era de Kyle. Él la llamaba su mochila de batalla. Le limpié restos de mantequilla de cacahuete más veces de las que puedo contar. Curioso lo que se queda, curioso lo que no. Y en ese momento, sentado en la quietud de 15 años de esfuerzo ignorado, el dolor no se sentía punzante. Era sordo. Familiar. El tipo de dolor que sabe tu nombre. Miré una foto enmarcada colgada en el tablero. Los 4 en las cataratas del Niágara. Rachel insistió en que lleváramos camisetas a juego. Equipo Matthews, ponía. Qué broma. Debería haber puesto cartera desechable y accesorios. Al final me levanté. Las rodillas crujieron más de lo que quería, pero no hice muecas. Subí las escaleras del sótano despacio, con una mano rozando la barandilla, como si saliera de un búnker. Rachel estaba en la cocina, rascando restos de tarta de un plato de plástico con la uña. Ni me miró cuando dijo: «Estás exagerando, Gary. No te lo tomes como algo personal. Solo fue un momento. Un momento. Claro, como si 15 años se pudieran borrar con un ups». No respondí. Pasé de largo, por el pasillo hasta el dormitorio. Abrí el armario, aparté las chaquetas que ya nunca me ponía y alcancé la caja fuerte de la balda más alta. 6 dígitos. Clic. Dentro había un sobre grueso. Talonarios de cheques doblados con cuidado, cada uno con cantidades diferentes, a lo largo de los últimos 5 años. Uno por cada declaración de la renta, cada prima, cada noche extra en el trabajo que no protesté. Ese fondo no era solo dinero, era esperanza, fe en su futuro, en nosotros. Saqué el cheque de arriba, acababa de imprimirse, el nombre de Megan, para su primer semestre. Lo tuve en las manos mucho rato. Pensé en cuando ella se subía a mi regazo con esa vocecita de «Papá, ¿me lees?», y media barrita de cereales mordisqueada en la mano. Luego doblé el cheque, lo guardé en la caja fuerte y la cerré. No di un portazo. No lloré. Solo hice clic. La gente habla del desamor como si fuera una explosión, pero el mío se parecía más a un glaciar. Lento, inmenso, irreversible. Me quedé de pie bajo la luz tenue del armario y una idea se cristalizó tan clara que casi me hizo reír. Ellos creen que el dinero les está esperando. No se dan cuenta de que el dinero era yo. Y yo ya no espero más. La casa olía a pollo asado y sangría. La risa salía de la cocina como perfume barato. Alta, exagerada, un poco demasiado ensayada. La risa de Carl, esa risa, era la más fuerte. Ese ladrido molesto que te hace sentir como si estuvieras dentro de una comedia de barrio pobre. Estaba en el centro de la isla de la cocina, como un héroe de guerra recién regresado. Camiseta demasiado ajustada, cadena de oro brillando bajo las luces empotradas. Rachel estaba a su lado con la copa de vino medio levantada, haciendo esa risita aguda que antes reservaba para mi cumpleaños. Los mellizos estaban en la terraza con sus amigos, móviles en mano, posando para selfies delante de la pancarta que yo había colgado esa misma mañana. Enhorabuena Megan y Kyle. Promoción 2025. Yo estaba en una esquina del salón, junto a la estantería donde antes estaban las fotos de nuestra boda. Ahora había velas y un cartel rústico que decía: «Esta es nuestra casa». Sí, claro que sí. Rachel casi no me dirigió la palabra en toda la noche. Pasaba de un lado a otro con platos y jarras, tocando el brazo de Carl el doble de lo necesario.
Él entró a por otro refresco y pasó junto a mí sin saludarme. Ni siquiera pareció registrar que estaba ahí. Yo estaba al lado de la mesa plegable con las tarjetas y sobres de regalo cuando vi el que había escondido bajo los demás. Sobre blanco, escritura limpia. Para Kyle, orgulloso de ti. Lo abrió 5 minutos después, en la terraza. Le vi desde la ventana sacar la tarjeta, leer el mensaje, mirar el cheque y encogerse de hombros. Gracias, murmuró. Luego la volvió a meter en el sobre como si fuera propaganda, y la dejó en una pila junto a un cupcake a medio comer. Megan ni siquiera abrió la suya. No creo que se diera cuenta de que era mía. Y, ¿sabes qué? Ese fue el momento. No el discurso, no los planes para el brunch. Ese instante. Porque lo que sentí no fue ira. Fue libertad. Hay un tipo extraño de liberación en darte cuenta de que ya nadie espera nada de ti. Ni respeto, ni atención, ni presencia. Ya me habían borrado del guión. Yo era el decorado que se habían olvidado de retirar del escenario. Así que me fui. No lo anuncié. Simplemente di un paso atrás. Entré, caminé por el pasillo. Pasé junto a Rachel y Carl chocando las copas. Pasé junto a los globos de graduación medio desinflados. Entré en el dormitorio. Abrí el armario. Alcancé la caja fuerte. 6 dígitos. Clic. Esta vez no solo miré el sobre. Cogí todos los cheques, todos los bonos de ahorro y el último ingreso extra, y los metí en mi maletín. Luego me senté en mi escritorio, entré en mi banco y transferí cada céntimo a una cuenta privada con un nombre nuevo. Uno que nadie en esta casa vería jamás. Ni siquiera usé nuestro banco habitual. Otra entidad completamente distinta. Configuré avisos, contraseñas, autenticación en 2 pasos. Luego cerré el portátil, me levanté y volví a la fiesta como si nada. Rachel estaba ahora en el jardín, riendo de algo que había dicho Carl mientras enseñaba una foto en su móvil. Megan estaba sentada en el borde del jacuzzi con sus amigas, fingiendo que yo no existía. Y quizá ya no existía. No para ellas. Pero yo tenía la única cosa que nunca se dieron cuenta de que controlaba. Y ya no estaba aquí. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Llamé y le dije a Mike que necesitaba un día personal. No preguntó por qué. Solo dijo, «Tómate lo que necesites, hombre». Me llegó más hondo de lo que seguramente él pretendía. Planché una camisa limpia, saqué los pantalones decentes y conduje al otro lado de la ciudad, no hacia la fábrica, sino hacia el edificio de oficinas de ladrillo que hay después de la calle Mayor, donde el cristal siempre está impecable y la recepcionista tiene esa sonrisa inquietantemente sincera. No iba para ver qué había. Llevaba una lista, nombres, números, intenciones. Primera parada, el abogado. El señor Greer era un tipo agudo, de unos 60 y tantos, con pinta de jugar al ajedrez con jueces en un club privado. Echó un vistazo al sobre que puse sobre su mesa y levantó una ceja. ¿Habla en serio con esto? Yo había hablado en serio desde el momento en que dieron las gracias a un hombre que no compró ni un cuaderno. Él asintió, no insistió, y se puso manos a la obra. Montamos un fideicomiso. No para Megan, no para Kyle, para Sarah. Sarah era la sobrina de Rachel, la hija de su hermano. Una chica tranquila que Rachel nunca soportó. Decía que era demasiado seria y rara, lo que, en el idioma de Rachel, significaba que no le interesaban los brunch, el botox ni la traición. Sarah trabajaba en el supermercado por las noches y limpiaba oficinas los fines de semana. Su madre decía que soñaba con ser veterinaria, pero la universidad, eso quedó fuera de su alcance cuando su padre desapareció y su madre enfermó. Hacía un par de años que no la veía. La última vez fue en Nochebuena, cuando trajo una lata de galletas y me ayudó a fregar los platos, mientras Kyle estaba tirado en el sillón, jugando a la consola e ignorándola. Esa noche fue la única persona que me preguntó si necesitaba ayuda para llevar cosas al coche. Así que la llamé.
contestó al tercer tono, jadeando. Perdona, estoy en el descanso. ¿Todo bien? Depende, le dije. ¿Sigues queriendo ir a la universidad? Se rió como si estuviera bromeando. Le dije que no lo estaba. Silencio. ¿En serio? No puedo prometerte todo, le dije. Pero puedo ponerte en marcha. Matrícula, libros, alojamiento y un colchón. Te lo has ganado. No lloró. No entonces. Solo susurró. ¿Por qué yo? Porque nunca lo pediste. Y precisamente por eso. Esa misma tarde me reuní con mi asesor financiero. Movimos los fondos oficialmente, reestructuramos todo y lo pusimos a nombre del fideicomiso, sin ningún vínculo con la familia Matthews, sin rastro en papel que Rachel pudiera encontrar, sin una citación judicial y un milagro. Mientras tanto, en casa, la fantasía seguía intacta. Vi aparecer un mensaje en el grupo familiar del iPad de la cocina. Megan enviando fotos de opciones de residencia a Rachel, Kyle presumiendo de qué equipo de videojuegos llevaría, Rachel hablando de qué copas de vino donar ahora que recuperaría su espacio. Planeaban todo. Fechas de mudanza. ¿Qué color de sábanas comprar? ¿Qué hacer con el lagarto de Kyle? Rachel incluso bromeó con convertir la habitación de Megan en un estudio de yoga. Ninguno se dio cuenta de que el saldo había bajado a cero. Ninguno preguntó, ¿por qué lo harían? Les habían acostumbrado a creer que el mundo siempre se resolvía, que papá, padrastro, mejor dicho, siempre estaría ahí con el cheque, el coche, la red de seguridad. Así que, mientras ellos brindaban con mimosas y tomaban medidas para las cortinas, yo estaba reescribiendo toda la historia. No por rencor, por principios. No puedes escupirle en la cara al hombre que te sostuvo el paraguas en cada tormenta y esperar que luego te lleve a refugio cuando llegue la siguiente. Todo empezó con un ping. Rachel estaba en la cocina cuando llegó el correo. Su portátil emitió ese tono alegre como si trajera un cupón o una receta de Navidad. En realidad, era una bofetada digital, cortés pero clara, de la oficina de admisiones de Hudson State. Depósito no recibido. Acción requerida. Lo leyó una vez, luego otra, y su cara adoptó esa media sonrisa confusa que pone cuando el universo se atreve a incomodarla. Pulsó responder, dudó, y en vez de eso, cogió el móvil. Yo estaba en mi descanso, sentado solo en la cabina de mi camión, frente a un deli, desenvolviendo un bocadillo de pavo como si fuera una escena del crimen, cuando la pantalla se iluminó. Rachel, casa, llamando. Dejé sonar 2 veces antes de contestar. Sí, no has enviado el depósito, dijo, sin saludo, sin introducción. El de Hudson, el pago de la residencia, la de Kyle también. Dicen que ha rebotado o algo así. Di un mordisco lento al bocadillo. Masticar. Tragar. Ah, dije. Lo miraré. ¿Lo mirarás? Sí, seguro que es un fallo técnico. Silencio al otro lado. Pude oír el tic-tac del reloj de la cocina. Gary, ¿estás bien? Mejor que nunca. Clic. En casa, Megan estaba sentada a la mesa de la cocina, fingiendo trabajar en su portátil pero claramente escuchando. Captó lo suficiente para arquear una ceja. Más tarde, doblando toallas, le preguntó a Rachel, ¿no está el dinero? Rachel, en modo control de daños, la despachó con un gesto. Será un malentendido. Tu padre... Padrastro, corrigió Megan sin pensar. Kyle, tirado en el sofá con el móvil en la mano, sin apartar la vista de TikTok, añadió, no va a hacer nada, es demasiado blando. Lloró viendo Buscando a Nemo. ¿Recuerdas? Megan soltó una risita, pero sonó menos segura de lo habitual. Kyle siempre había sido el ruidoso, el niño de oro sobreconfiado que pensaba que toda conversación era un foco para él. El tipo de chaval que nunca aprendió la diferencia entre que te den algo y ganártelo. Esa noche, Rachel me envió un mensaje. Brunch este domingo. Solo nosotros. Tenemos que hablar. La burbuja de texto pesaba. Me quedé mirándola un rato. Solo nosotros.
Era código Rachel para manipulación con café y claras de huevo. Siempre se le daba mejor desarmarte con tortitas y nostalgia. Respondí. Claro, con ganas. Y era cierto. Tenía ganas, porque hay algo hermoso en dejar que alguien construya la trampa que cree que eres demasiado tonto para ver. Verles atar los nudos, sonriendo todo el rato, creyendo que van 2 jugadas por delante, cuando en realidad están caminando directo al barro. Rachel era una titiritera emocional de primera categoría, pero se olvidaba de algo. Las marionetas arden tan rápido como los puentes. El brunch era en uno de esos sitios de granja rústica reconvertida en bistró, donde sirven huevos sobre tablas de madera y te cobran extras si pides ketchup. Rachel lo eligió, por supuesto. Dijo que era terreno neutral. Lo que quería decir era un lugar público donde podía controlar el tono, un sitio donde levantar la voz se sintiera como un delito y el olor a pan de masa madre artesanal suavizara cualquier mentira. Llegó con lino blanco, gafas de sol sobre la cabeza, actuando como si el mundo no se hubiera resquebrajado en una semana. «Hola, desconocido», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla, como si no hubiera pasado 7 días fingiendo que yo no existía. Seguí el juego. Pedí café solo. Nada de comida. Rachel, cómo no, pidió algo complicado con salsa holandesa. Empezó, removiendo su mimosa como si preparara un discurso. Ese correo de Hudson me desconcertó. Pensé que quizá nos habíamos malinterpretado. Sobre el calendario, quiero decir. Asentí. Siempre solías ser tan organizado con esas cosas. ¿Recuerdas cuando hiciste la declaración de la renta aquel año? Madre mía, yo era un desastre. Rió, rozando mi mano con la suya al otro lado de la mesa. Pero saliste adelante. Siempre lo haces. Ahí estaba, la carnada de la nostalgia. Siguió, rebobinando los años como si fuera un documental cuidadosamente editado. Cuando Kyle tuvo aquella crisis de asma en segundo, te quedaste toda la noche en esa silla de plástico horrible. Ellos no lo recuerdan, pero yo sí. Y cuando Megan perdió la carpeta de mates, la noche antes de los finales, condujiste hasta 3 tiendas para encontrar otra. Asentí de nuevo, sorbiendo café. Muchas carpetas. Se inclinó hacia mí. Mira, sé que el discurso de la graduación dolió. Los chicos no siempre entienden el impacto de sus palabras. Son adolescentes. Piensan en hashtags. Esbocé una sonrisa. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué? ¿Tú entiendes el impacto? Rachel vaciló. Luego hizo ese gesto de inclinar la cabeza como si escuchara un podcast. Solo quiero que estemos bien, Gary. Los chicos volverán a ti. Ya sabes cómo es Kyle. Ruidoso, a veces tonto, pero con buen corazón. Claro. Ella sonrió, aliviada. Entonces, ¿estamos bien? ¿Te encargarás del depósito? Por supuesto. Me tomó la mano con un apretón suave. Sabía que podía contar contigo. Fue casi un momento agradable. Casi. Ese mismo día, me reuní con Sara en la puerta trasera del centro comunitario donde trabajaba a tiempo parcial. Todavía llevaba el polo del trabajo de limpieza, el pelo recogido en una coleta, el rostro enrojecido de fregar rodapiés. Se la veía cansada, pero con esperanza. Le tendí el sobre, grueso, pesado, lleno de documentación, números de confirmación y una cuenta prepago abierta a su nombre. Lo abrió. Sus ojos se agrandaron. Gary, esto es... No puedo... Levanté la mano. No tienes que decir nada. Solo haz algo bueno con ello. Se detuvo un momento y miró la nota que había metido encima. Porque alguien debería saber lo que es el esfuerzo. Me miró y lo vi. Gratitud real. No de la que se busca con dinero, sino de la que se gana con tiempo, con silencio, con presencia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Carl subía una foto a Instagram. Texto: deseando mudarme a Hudson. Gracias enormes al hombre que lo hizo posible. Hashtags: viaje gratis, la familia primero. La foto: él y Kyle delante de la barbacoa, con latas de cerveza,
como si acabaran de conquistar el Everest. Ni una mención a mí, ni siquiera una mentira. Nada. Perfecto. Porque mientras ellos montaban su fantasía, yo estaba cerrando la realidad. Y la realidad ya había elegido bando. La semana de orientación iba a ser su vuelta triunfal. Megan había pedido sábanas nuevas en verde salvia y ya estaba decidiendo en qué pared del dormitorio pondría las luces de hadas. Kyle había hecho 3 bolsas de viaje como si fuera a desplegarse en el extranjero, incluyendo una PE5, 2 monitores y unas zapatillas carísimas que aún llevaban la etiqueta para la primera fiesta universitaria, dijo. Esa mañana, ambos posaron para las fotos. Rachel las tomó. Megan las subió con el pie de foto. A por cosas más grandes. Kyle publicó la suya con un emoji de bíceps y gafas de sol. Cal comentó, orgulloso de ti, hijo. Rachel le dio me gusta. Ni siquiera me invitaron a ir. Y me pareció bien. Tenía otro sitio donde estar. Sentado en mi porche, con café caliente, viendo a los pájaros picotear en el comedero que llevaba semanas pensando en rellenar. Ya había pedido el día libre. No por ellos, por mí, porque sabía exactamente lo que venía. A eso de las 2:30 llegó el primer temblor. Rachel llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. 3 minutos después, un mensaje. ¿Qué demonios está pasando? Llámame ya. Sonreí. Otro sorbo. A las 15:04, Megan escribió. No me mandaba nada desde hacía más de 2 meses. Dicen que la matrícula no está pagada. Estoy literalmente en la orientación. Esto es humillante. Me tomé mi tiempo para contestar. Cuando lo hice, fueron 3 palabras. Habla con tu madre. A las 16:10, la erupción llegó en persona. Rachel golpeaba la puerta como un cobrador con fecha límite. Abrí con calma, café en mano, y me aparté para que pasara. Entró hecha una furia, ojos abiertos, mandíbula tensa. Dicen que la matrícula no se pagó. Megan estaba llorando en el pasillo. Carl ni siquiera pudo coger la llave de su dormitorio. Asentí. Día duro. ¿Qué demonios has hecho, Gary? Yo, dije, yendo hacia la cocina. Pensaba que solo era el tipo que pagaba las facturas. Parpadeó. Esa frase cayó como una bofetada. Abrí un cajón, saqué un papel doblado y lo empujé sobre la encimera. Un recibo de retirada de dinero. De nuestra cuenta conjunta para la universidad. Dated. El día después de la graduación. Saldo completo. Desaparecido. Lo miró como si estuviera escrito en otro idioma. No puedes hablar en serio, susurró. Vosotros lo dejasteis muy claro, dije, apoyándome en la encimera. Queríais al padre de verdad, los discursos, las fotos, la gloria pública. Así que se la di. Pero esto es distinto, siseó. Esto es su futuro. No puedes simplemente... No he simplemente hecho nada. He planeado, he movido, he decidido, como siempre, en silencio, con eficacia, como me enseñaron. Retrocedió, ya con el móvil en la mano. Vamos a demandar. Vamos a... No vais a hacerlo. La corté. Porque la cuenta estaba a mi nombre. Mis aportaciones, mis impuestos. Todo documentado. Nada ilegal. Solo incómodo. Su boca se abrió y se cerró. Ahora temblaba, pero no de rabia. De darse cuenta. Afuera, un coche se detuvo. Kyle en el asiento del copiloto. Megan al volante. No esperaron ni a que parara para saltar y correr hacia la puerta. Kyle entró primero. ¿Qué demonios, Gary? Dicen que ni siquiera tengo carné de estudiante. Me giré despacio. Parece un problema para tu padre de verdad. Megan tenía los ojos rojos. ¿Por qué harías esto? ¿Después de vuestro discursito sobre que yo solo pago las facturas? Pensé que dejaría de pagar. Me miraron, atónitos. No enfadados, atónitos. Como si alguien les dijera que la gravedad ya no existe. Rachel se dejó caer en el sofá, la cara entre las manos. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Pasé a su lado hasta la puerta y la abrí. Averiguadlo. Y por primera vez desde que los conocí, me di cuenta. Nunca habían tenido que hacerlo.
hasta ahora. La invitación llegó por el grupo de chat familiar. Barbacoa de los Matthews, domingo en casa de la tía Linda. Traed guarniciones, lo de siempre, sillas plegables, platos de papel, hamburguesas pasadas y esas ensaladillas que saben vagamente a arrepentimiento. No pensaba ir. Pero Rachel tampoco, hasta que su versión de la historia empezó a escapársele entre los dedos como rosado barato. Llegué pronto, sin hacer ruido. Me senté al borde del jardín, con té helado, dejando que la humedad hiciera lo suyo. Tía Linda saludó desde la parrilla. Me alegro de verte, Gary. Desde Pascua no te veía. He estado por ahí, respondí, asintiendo. A las 3, el patio estaba lleno. Niños corriendo bajo los aspersores. Carl, con la gorra de béisbol al revés, ya iba por la segunda cerveza, intentando demasiado fuerte conectar con Megan y Kyle como si fueran colegas de fraternidad y no los hijos a los que había ignorado la mayor parte de sus vidas. Rachel llegó tarde, de forma calculada, y ya con el equilibrio emocional tambaleándose. Llevaba aquel vestido amarillo chillón que antes reservaba para los picnics de la iglesia. Parecía que intentara disfrazarse de alegría. Fue saludando, abrazos, besos, risas falsas. Pero las grietas estaban ahí. Todo empezó cuando el tío Dave le preguntó a Kyle, de forma casual, cómo iba la vida universitaria. Kyle se quedó helado. Miró a Rachel. Ella soltó una carcajada demasiado alta. Estamos resolviendo unos problemillas administrativos. Luego la prima de Megan le preguntó si ya había elegido carrera. Fue cuando la fachada empezó a caerse. Rachel estalló. Ya las habríamos elegido si alguien no hubiera saboteado todo lo que llevábamos años planeando. El jardín se quedó en silencio. Hasta la parrilla siseó como si escuchara. Tía Linda levantó la vista. «Rachel». Ella giró la cabeza y me apuntó con la mirada como un misil teledirigido. Se lo llevó. Todo. El fondo universitario. Lo vació. Ahora, cada tenedor y cada vaso quedaron suspendidos en el aire. Carl intervino. «Espera, ¿de qué estás hablando?» Rachel avanzó hasta el centro del jardín como si subiera a un escenario. Gary retiró hasta el último céntimo el día después de la graduación, después de todo lo que hicimos por él, después de 15 años criando a esos niños como si fueran suyos. Yo no dije nada, solo levanté mi vaso a modo de reconocimiento. El silencio era espeso, las miradas se clavaban, la gente se removía en sus asientos, juzgando, procesando. Tía Linda carraspeó. «Rachel, ¿no fuiste tú la que publicó ese vídeo raro de la graduación? El que daban las gracias a Carl». Rachel parpadeó. «Fue idea de ellos», alguien murmuró. «Yo lo vi. Sonaba como que estabas aplaudiendo». Rachel se sonrojó. «No fue mi intención. Esto no debía». Nos pilló por sorpresa. Por fin hablé, con voz tranquila y pareja. «No hubo sorpresas. Solo dejé de pagar las facturas, como me dijeron». Kyle, rojo, cedió. «No lo decíamos así. Era solo una broma. Cosas de la graduación. Calor del momento». Levanté el vaso otra vez. «Dijisteis lo que queríais decir». Más silencio. Luego murmullos. La prima Brittany susurró algo a su novio. El tío Dave negó con la cabeza. Carl parecía querer hundirse en el césped. Rachel, temblando, siseó. «Me estás avergonzando». «Solo estoy sentado aquí, Rachel. No he levantado la voz ni una vez». Miró alrededor, buscando a alguien que la respaldara, pero solo encontró evasivas. La gente jugueteaba con sus bebidas, muy concentrada de repente en sus huevos rellenos. El juicio silencioso pesaba más que cualquier grito. Terminé el té, me levanté, asentí con cortesía a tía Linda. «Gracias por la invitación, siempre un placer». Y así dejé a Rachel de pie, en medio del jardín, con un vaso de plástico en la mano, rodeada de una familia que ella creía que siempre estaría de su parte. Resulta que la lealtad no sigue la sangre, sigue la verdad. Todo empezó como una simple publicación en Facebook, sin hashtags, sin filtros, solo una foto algo borrosa de Sara
en su nueva residencia universitaria, con una caja de libros y esa sonrisa callada, sorprendida, que solo tienes cuando recibes algo que jamás pensaste que tendrías. Mi hija acaba de recibir una segunda oportunidad, no por suerte, no porque alguien tuviera que hacerlo, sino porque alguien eligió hacerlo. Gracias, Gary. No le debías nada, pero le diste todo. Lo publicó la madre de Sara, que aún usaba un Samsung de 2013 y tecleaba con 2 dedos. Pero esa publicación se volvió viral. No viral de famosos, no viral de perro bailarín, viral de pueblo pequeño. Cientos de compartidos, docenas de comentarios de profesores, vecinos, viejos amigos de la iglesia. Sara se lo merece. Esto es verdadera paternidad. Recuerdo cuando Gary iba a todos los recitales de esos niños. Y ahora esto... increíble. Rachel lo vio y la destrozó. Se presentó en mi trabajo a la mañana siguiente, sin avisar. Ojos rojos, maquillaje a medias, como si se hubiera rendido frente al espejo. Yo estaba en mi descanso, en la zona de carga, con un café de gasolinera, cuando vi su coche aparcar en dirección prohibida, luces de emergencia encendidas. Salió tambaleándose, como si los tacones la traicionaran. «Gary», llamó, ya llorando. «Por favor». Di un último sorbo, dejé el vaso, seguí caminando. «Gary, espera, ¿podemos hablar?» «Solo un minuto». No dije nada. Pasé junto a ella como si fuera una desconocida en la acera. «También son tus hijos», sollozó. «Nos equivocamos. No lo decíamos en serio». La palabra equivocamos flotó en el aire como humo de motor averiado. «¿Nos? ¿No lo decíais en serio?» No merecía respuesta. Entré por la puerta lateral, pasé la tarjeta por el panel de seguridad y la dejé cerrarse suavemente entre nosotros. A través del cristal la vi hundirse en el suelo, las manos temblando, el rímel corriéndose por las arrugas que había empezado a culpar de la mala iluminación. Esa noche llegué a casa pasadas las 8. La luz del pasillo de mi edificio parpadeaba otra vez. Siempre lo hacía. Parte del encanto, supongo. Giré la llave, salí del ascensor, y allí estaba ella, de rodillas delante de mi puerta. El bolso volcado, llaves, envoltorios de chicle y un bote de pastillas genéricas contra la ansiedad rodaban lentamente por el suelo. Ya no lloraba, sollozaba, crudo, gutural. «Gary, por favor», susurró. «Por favor, mírame, mírame. Lo arreglaré. Haré que te pidan perdón. Solo no hagas esto. No te vayas». Un vecino asomó la cabeza al final del pasillo. Otro abrió su puerta y la cerró despacio. Ya no era un momento privado. Era teatro. Y yo ya no formaba parte del reparto. Pasé junto a ella con cuidado, para que no pensara que la estaba ayudando a levantarse. Abrí mi puerta y me detuve lo justo para mirarla a los ojos. No con rabia, con indiferencia. La que se gana. La que crece cuando entiendes que no todos los que lloran delante de ti merecen ser salvados. Luego cerré la puerta, sin portazo, sin discurso final, solo silencio, y el sonido de alguien dándose cuenta, por fin, de que nunca tuvo una red de seguridad, solo un hombre al que confundió con una. El banco estaba en silencio, fresco, de esos modernos, con jazz suave de fondo y alfombras lo bastante gruesas como para amortiguar cualquier arrepentimiento que cruce la puerta. Sara estaba sentada a mi lado, manos entrelazadas en el regazo, golpeando nerviosa con los dedos. Se había alisado el pelo, llevaba una chaqueta con la etiqueta aún escondida en la manga, probablemente de segunda mano. Probablemente le costó 2 turnos de comida. «Señor Matthews», dijo el cajero con una sonrisa educada. «Está todo listo. Solo necesitamos su firma final para liberar el resto de los fondos». Le pasé la carpeta a Sara sin dudar. Me miró como esperando que hubiera truco. «No hay trampa», le dije. «Te lo has ganado». Firmó. Las manos le temblaban. El cajero nos miró y volvió a sonreír. «Chica con suerte». «No», dije, poniéndome en pie.
Solo alguien que no olvidó quién estuvo ahí. Eso le llegó más de lo que imaginaba. Salimos a la luz dorada de última hora. El calor empezaba a aflojar. Las sombras se estiraban sobre el capó de mi camioneta. Sara me abrazó fuerte, sin palabras. Ese abrazo breve y tembloroso que solo das una vez en la vida. Subió a su coche compartido. Camino de clase. Camino del campus. Camino a un futuro que nadie le regaló, pero hacia el que corrió cuando, por fin, alguien abrió la maldita puerta. Conduje despacio al salir del pueblo, no porque quisiera alargarlo, sino porque me quedaba un último desvío que hacer. La casa antigua. No había cambiado mucho por fuera. Mismo ladrillo, misma entrada agrietada. Pero ahora tenía algo nuevo. Un cartel blanco enorme de «Se vende», moviéndose un poco con la brisa. El garaje estaba abierto, medio lleno de cajas. Megan arrastraba una maleta por el césped, llevando bajo un brazo una tele plana como si fuera un soldado herido, evitando el contacto visual. ¿Y Rachel? Sentada en el porche, sin saludar, sin llorar, en una silla de plástico, piernas cruzadas, gafas de sol, aunque el sol ya se escondía tras los árboles. Me vio. Sabía que yo las vería. No era una trampa, no era una representación, era simplemente el final. No reduje la velocidad, no bajé la ventanilla, no hice un gesto ni lancé un último corte de manga por costumbre. Solo conduje. Pasé de largo por la casa donde había pasado 15 años preparando almuerzos, arreglando goteras, ayudando con deberes y creyendo que el esfuerzo podía tapar los agujeros que dejó otro. Pasé de largo de quienes llamaban a otro padre de verdad. De la idea de que el amor incondicional siempre regresa. No lo hace, pero a veces se dirige a un lugar mejor. Y en mi retrovisor, nada que mereciera la pena mirar. Lo que más me impactó no fue la traición, fue lo tranquilo que me sentí al soltarlo todo. A veces, el mayor poder está en el silencio, en irte sin sentir la necesidad de explicarte. La gente que te da por sentado nunca espera que dejes de aparecer, pero cuando lo haces, es entonces cuando, por fin, lo sienten.